El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Hablar de un dictador es hablar de un gobernante que asume todos los poderes del Estado. Por lo tanto, jamás es sometido a ningún tipo de control de alguno de ellos. El dictador se considera la máxima autoridad en todos los ámbitos y por lo general accede a su gobierno de maneras ilegítimas. Hablemos de un golpe de Estado en complicidad con el ejército o ya bien un golpe civil. De entre los peores a escala mundial, hablemos de Joseph Stalin, Mao Zedong o Adolf Hitler. Como vimos en el video anterior, Guatemala ha sufrido mucho en la mayor parte de su historia y no hemos sido ajenos a este tipo de personas. Y para seguir analizando nuestro pasado, estos son los 4 dictadores guatemaltecos más terribles en la historia. Te recomiendo que veas el video anterior si no lo has hecho aún para poder entender el contenido de este video. Carlos Castillo Armas. En el año de 1944 participó en el movimiento que llegó a derrocar a la entonces presidente Jorge Ubico. También estuvo presente en la revolución que derrocó a Federico Ponce Vaidés. Luego de ello, él se declara enemigo de las leyes que favorecían a los pobres, establecidas por el doctor Juan José Arévalo, e intentó derrocarlo. Poco después fue arrestado durante el gobierno de Jacobo Arbenz, pero logró escapar a Honduras y desde allí organizó fuerzas opositoras a las políticas de Arbenz. En 1954 invadió militarmente Guatemala con el apoyo de la United Fruit Company y la CIA norteamericana, quienes incluso apoyaron con su aviación, poniendo en peligro la vida de muchos guatemaltecos. Arbenz, al querer evitar una guerra interna, le cedió el poder. Entre sus atrocidades están abolir la reforma agraria, suspendió el programa que favorecía a los indígenas, impuso severa censura a la prensa, disolvió el Congreso y persiguió durante su gobierno a todos los opositores. Su muerte la encontró en manos de un miembro de su propia guardia personal. José Miguel y Dígoras Fuentes. Durante este gobierno fueron cortadas las relaciones entre Guatemala y Cuba, dado a la toma del poder de Fidel Castro. Generó un conflicto diplomático con México tras ordenar un ataque aéreo a barcos pesqueros de este país que de forma tradicional trabajaban en parte de áreas guatemaltecas. Y Dígoras fue testigo de un levantamiento armado que fue el inicio del conflicto armado interno entre el ejército de Guatemala y la guerrilla, el cual se prolongó durante 36 años. Hizo disponibles pistas aéreas en el área de Petén para facilitar la invasión de Norteamérica en 1961 a la bahía de Cochinos en Cuba, la cual dejó cientos de muertos y miles de capturados en este país. Fernando Romeo Lucas García. Elegido de forma democrática, su gobierno se vio empañado tras las múltiples denuncias a violaciones a los derechos humanos. Los asesinatos a sus opositores estaban a la orden del día, y tanto fue así que las cifras de estos mismos en su momento llegaron a ser alarmantes. Fue durante su mandato que ocurrió el incendio a la Embajada de España, en el que murieron 37 personas. Un año antes de su caída, comenzó lo conocido como el genocidio guatemalteco. Obtuvo ayuda económica y militar de Estados Unidos, gastando un poco más de $4 millones en suministros y vehículos para el ejército, alegando que se tenía que combatir a la guerrilla por la violencia hacia los civiles.
el claro ejemplo de guatemaltecos matando a otros guatemaltecos. Para cualquiera resultará obvia la persona que estará en este lugar, ya que Efraín Ríos Montt al día de hoy es el representante más duro de los gobiernos militares de Centroamérica. Llegó al poder dado un golpe de estado a Fernando Lucas García. Se erigió como presidente de una junta militar asumiendo su mandato de manera dictatorial. Durante los apenas 16 meses que gobernó, sus patrullas de autodefensa civil combatieron por cualquier medio a los opositores y mantenía a la población amenazada a fin de que apoyaran sus grupos que supuestamente luchaban por la democracia. Se estima que se realizaron al menos 334 masacres, 19,000 asesinatos y desapariciones, 600 villas destruidas, 90,000 refugiados en países vecinos y 1 millón de desplazados dentro del país. Entre los muchos cargos en su contra de los cuales se le acusó fueron tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo. Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión que luego serían anulados. Llevó tras de sí una larga lista de personas asesinadas antes de gobernar, ocupando altos mandos en el ejército y durante su oscuro gobierno. Murió en su tibia cama, en su casa, tras una falla cardíaca. Jamás fue llevado a prisión por las masacres que se le acusaban. Sin lugar a dudas, un tipo de gobierno que no deseo que vuelva a tener mi Guatemala feliz, como dice nuestro hermoso himno. Nosotros, militares, queremos expresarles lo siguiente. Ninguno de los que estamos aquí tiene interés en participar en alguna actividad política. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado y no asesinado. ¿Estamos? Porque tenemos nosotros la obligatoriedad de decirle al pueblo, estos son los derechos constitucionales, que haya quien acuse y que haya cómo defenderse para que se quede. Como guatemalteco de corazón, no deseo ver a mi país volver a sangrar y mucho menos ver cómo guatemaltecos se matan entre guatemaltecos a causa del beneficio de algunos pocos y mucho menos de algunos extranjeros. No toco estos temas dado a la delicadeza de los mismos, pero aprovecho a que recuerdes que este país no siempre tuvo paz, más bien durante muchos años fue un campo de guerra. Una sombra espeluznante de uno de los países más hermosos de todo el mundo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy el Julio López.